Hola chicos, estamos empezando. Vamos a abrir un poquito acá. Vamos a revisar la pauta que me tienen los muchachos. Y mientras se incorporan más personas, bueno, yo mientras tanto voy a saludarlos, desearles, ¿cierto? O esperar, ¿cierto? Que hayan tenido un excelente día. Por este lado, gracias a Dios, todo muy bien. Siendo 20 para las 7 de la tarde, ¿cierto? Por este lado, gracias a Dios, mucha energía todavía, así que vamos a compartir hoy día un tema que dejamos a media, ¿cierto? Hace 2 semanas atrás, que es el tema del artículo 17, número 8, de la ley de la renta, que habla acerca de este beneficio tributario que tenemos todos nosotros, las personas naturales, ¿cierto? Cuando hacemos una compra-venta y una enajenación, ¿cierto?, de nuestra propiedad inmobiliaria. Y ahí vamos a ver, bueno, qué es lo que dice esta ley, cuáles son las exenciones que tenemos y cómo nos podemos un poquito, ¿cierto?, cómo podemos un poco, ¿cierto?, ocupar este beneficio, ¿ya? Así que, bueno, le vamos dando la bienvenida a todos ustedes. Hola Caro, buenas tardes. Silva, buenas tardes. David, Ariel Soto, Víctor Dorantes, M. Silva, Abril, ¿cómo están? Buenas tardes. José Aguilera también se está uniendo a este live. Hoy día va a ser quizá un poquito más cortito, ¿ya? Pero no porque sea más cortito va a ser menos contundente, ¿ya? El tema, la verdad, es muy interesante y yo creo que la comunidad inmobiliaria, ¿cierto?, nos va a ayudar en gran manera, en el sentido de que este es un beneficio potentísimo, ¿cierto?, para todas las personas que están hoy día en una etapa de desarrollo de libertad financiera. Acá podemos ocupar este beneficio para poder, ¿cierto?, apalancarnos con utilidades a costo tributario, con tasa cero de impuestos. Entonces es demasiado interesante el live, ¿ya? O mejor dicho, más que el live, es demasiado interesante el concepto, ¿cierto?, del artículo 17, número 8 de la ley de impuestos a la renta, que ojo, que esto puede tener algún tipo de cambio, como también puede que no, respecto de los próximos sucesos que van a ocurrir, ¿cierto?, con los cambios de gobierno, ¿ya? Entrando de lleno al punto, ¿cierto? Le damos la bienvenida. Jaime, un gustazo, un gusto que esté en este live. Romy Capetillo, ¿cómo estás? Un gusto. M. Muñoz, Camila del Aire, Mauricio Sangüesa, Grano de Granada, gracias por conectarse un ratito y tomar parte de su tiempo para escuchar a su servidor tributario. Bueno, entramos de lleno. Contexto de este beneficio. Bueno, este es un beneficio que aplica, ojo chicos, solo a personas naturales, ¿ya? Este beneficio no aplica a ningún tipo de empresa, ni tampoco al ordenamiento estructural, ¿cierto?, que los inversionistas inmobiliarios pueden conocer como el empresario individual o el empresario unipersonal, ¿ya? El artículo 17, número 8, aplica solamente para las personas naturales con domicilio y residencia en Chile, ¿ya? Eso tiene que quedar muy claro como base. Cada uno de los puntos que vamos a hablar hoy día como sujeto de impuestos corresponde a este bloque. Ahora, ¿en qué consiste el beneficio tributario? Bueno, aquí voy a hablarles un poquito de historia, haciendo un resumen, ¿cierto?, respecto del último live que tuvimos de este punto, ¿ya? Con la reforma tributaria que implementó Michelle Bachelet, hubo un antes y un después respecto a todo lo que son, o a todo lo que eran, ¿cierto?, hasta ese momento, las ganancias de capital por las compraventas de bienes raíces, ¿ya? Hasta el 31 de diciembre del año 2016, todas las ganancias de capital que yo tuviese como persona natural por la compra-venta de algún bien raíz, y recordemos, los bienes raíces pueden ser departamentos, pueden ser casas y también pueden ser terrenos, todos estos comprados bajo la estructura de la persona natural y también, ¿cierto?, comprados bajo la estructura de cesión de derechos, ¿ya? Entonces, por ese lado, hasta el 31 de diciembre del año 2016, todas las ganancias que nosotros hubiésemos tenido por tener el dominio completo de una casa, un bien, un departamento o un terreno, o haber tenido derechos sociales o societarios, ¿cierto?, de estos bienes inmuebles, toda esa ganancia de capital hasta el 31 de diciembre de 2016 era ingreso no constitutivo de renta el 100%, ¿ya? Con la reforma de Michelle Bachelet, ¿cierto?, que se aplica en el año 2014, este beneficio tiene una rebaja ostentable, ¿cierto?, desde
desde estas famosas 8.000 UF que nosotros hablamos como exención tributaria, ¿ya? Entonces, hasta el 31, disculpen lo repetitivo, hasta el 31 de diciembre del 2016, todas las ganancias de capital que yo tendría o hubiese tenido, ¿cierto?, como en una compra-venta de bienes raíces, toda esa ganancia en ingresos no constitutivos de renta hasta ese año, ¿ya? 1 de enero del año 2017 en adelante comienza a regir este tope respecto de las ganancias de capitales, o la ganancia, ¿cierto?, o el mayor valor que genere las compra-venta de bienes raíces. Y del 1 de enero del 2017 en adelante comienzan a regir este stock o este saldo acumulado, ¿cierto?, que yo puedo generar o puedo descontar sobre las 8.000 UF respecto de todas las utilidades que yo vaya teniendo por la compra-venta de mi inversión inmobiliaria, ¿ya? Entonces eso lo dejo planteado como base un poco para que podamos entender la magnitud de los beneficios. Hasta antes del 2017, por así decirlo, todo lo que yo vendía era ingreso no constitutivo de renta al 100%, viene reforma tributaria, y la reforma tributaria, ¿cierto?, aplicada en ese año, nos dice que a partir del 1 de enero de 2017 en adelante, este beneficio se reduce a 8.000, ¿ya? Y de ahí en adelante tenemos estas 8.000 perpetuas que de una u otra manera, ¿cierto?, la vamos descontando a medida que vayamos generando estos mayores valores o estas ganancias en este tipo de operaciones, ¿ya? Hoy día, dentro del mercado, nos vamos a encontrar con dos escenarios, ¿ya?, muy marcados. Hay personas hoy día que tienen propiedad inmobiliaria que en el tiempo en donde la adquirieron puede que la hayan comprado, ¿cierto?, antes del 31 de diciembre del año 2004, ¿ya? O 2003, disculpen, esa es la fecha. Si ustedes compraron o tienen propiedades, o sus familiares tienen propiedades que fueron adquiridas antes del 31 de diciembre del año 2003, y esas propiedades hoy día ustedes la venden y generan una ganancia, ¿cierto?, por esta operación, esa ganancia, de acuerdo a la ley actual, también gozarían de la exención tributaria del 100%, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que todas las propiedades que nosotros vendamos y que adquirimos hasta antes del 31 de diciembre del año 2003, toda esa ganancia hoy día nos cuesta a nivel de renta 0 pesos, ¿ya? Así que si hay algún familiar personal de ustedes o inversionistas que comenzaron en esta carrera en la libertad financiera, ¿cierto?, antes del 2003 o antes del 2004, entre comillas, ojo, porque si enajenan esas propiedades, todo lo que ustedes ganen en esa estructura, ustedes estarían exentos de impuestos, ¿ya? Ahora, vamos a lo siguiente. Todas las propiedades que ustedes adquirieron a partir del 1 de enero del 2004 en adelante, todo ese mayor valor que ustedes puedan generar en una compra-venta hoy día, ese mayor valor ustedes pueden hacer uso del artículo 17, número 8 de la Ley de Impuesto a la Renta. O sea, ustedes pueden gozar, ¿cierto?, de esta exención tributaria de 8.000 UF. Y aquí un análisis solamente un poco para colocar un tema sobre el tapete. Hasta antes de la última reforma tributaria, no fue la última, hasta antes de la reforma tributaria de Michelle Bachelet, todas estas operaciones eran exentas de impuestos. Después de la reforma tributaria, tenemos un tope que son 8.000 y algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta, que nosotros los tributarios hablamos, ¿cierto?, o conocemos como normas de control, ¿ya? Entonces, hasta antes de la reforma del año 2014, ¿cierto?, que fue una reforma bastante gruesa, todo lo que nosotros ganábamos como inversionista inmobiliario, prácticamente todo lo que podíamos ganar en este tipo de operaciones era ingreso no constitutivo de renta. Por reforma nos colocan los topes. Y al colocarnos los topes, aquí uno puede interpretar, ¿cierto?, que tiene mayor libertad tributaria o menor libertad tributaria, ¿ya? Eso solamente como un punto, ¿cierto?, para el análisis interno de cada uno de nosotros, ¿ya? Pero hoy día tenemos que navegar en este mundo con un tope de 8.000 UF, ¿ya? Entonces, todas las bienes inmuebles, recuerden, casas, departamentos y terrenos que ustedes han adquirido a partir del 1 de enero del 2004 en adelante, si ustedes los venden o los enajenan hoy día, si es que esto generó una ganancia de capital, eso tiene que computarse, ¿cierto?, dentro de su estructura de impuesto global complementario. Si ustedes le hicieron una venta a un no relacionado,
ustedes pueden ocupar, ¿cierto?, este artículo especial de esta exención tributaria que se llama el artículo 17 número 8 de la ley de impuesto a la renta, y desde ahí comenzar a descontar parte de estas 8.000 UF de extensión. ¿Cuántos son las 8.000 UF? Estamos hablando más o menos de 230, 240 millones de pesos, que obviamente si la OFE comienza a subir nos empieza a incrementar este monto y este pozo, ¿ya? Entonces, estas 8.000 UFs no son categorizadas por la venta. Estas 8.000 UFs es un beneficio que yo tengo que es un beneficio total, y por cada venta que yo vaya teniendo de bienes inmuebles yo puedo ir descontando esas ganancias de capital contra estas 8.000 UF. Ojo, siempre y cuando yo le haya vendido a un no relacionado, ¿ya? Y las normas de relación las encontramos en el mismo artículo 17 número 8, ¿cierto? Final, después de la letra M, que es la última letra, y ahí nos habla acerca de quiénes considera la ley como relacionados, y si es que yo le vendí a alguno de ellos, no tengo derecho a este beneficio. Así que hay que tener mucho ojo cuando yo transfiero beneficios, cuando yo transfiero propiedades a personas relacionadas conmigo. Hasta la segunda línea consanguínea, si es que yo constituyo una sociedad y yo participo dentro de esa sociedad, también se considera relacionado, familiares, parentesco, socios, y otros más, ¿cierto? Respecto de otra norma que quizás vamos a citar en comento en algún momento, que habla acerca de las relaciones que tenemos, es que trabajamos con estructuras de representaciones legales en donde yo tengo algún grado de injerencia en la toma de decisiones de una empresa que está recibiendo esta compraventa, ¿ya? Pamela Fuentes nos pregunta, nos dice, ¿eso corre para todos o para las empresas? Pamela, para los únicos que corre el beneficio de las 8.000 UF o el artículo 17 número 8 de la ley de la renta son personas naturales, ¿ya? Acá no corren empresas, ¿ya? La empresa no goza de este beneficio, ni tampoco goza de este beneficio el empresario unipersonal, ¿ya? Así que ojo con eso. Si nosotros hoy día nos transformamos como inversionista inmobiliario, cuando ya tenemos más de 3 o 4 o 5 propiedades por ahí, si nosotros nos transformamos en empresario individual y asignamos parte de este patrimonio inmobiliario al empresario individual, esta franquicia se pierde, ¿ya? Eso hay que tenerlo muy en consideración cuando uno haga el análisis tributario, si es que me conviene o no pasar a esta estructura, ¿ya? Granos de Granada nos pregunta, Raúl, si compré un inmueble con otra persona natural y esa persona ya ha realizado varias ventas y ha utilizado las 8.000 UF, ¿puedo utilizar el beneficio para mí que no he vendido antes? Ya, aquí yo entiendo que esta es como la pregunta, ¿cierto?, de que si estamos hablando de una propiedad inmobiliaria en donde hay dos dueños, ¿ya? Los dos dueños tienen derecho sobre la propiedad inmobiliaria, ¿ya? El derecho del uso de las 8.000 UF es por cada persona con domicilio y residencia en Chile, ¿ya? ¿Eso qué significa? Eso significa que en este caso, cuando hay una propiedad y dos dueños, el beneficio lo tienen cada uno de los dueños de la propiedad, ¿cierto? O cada uno, ¿cierto?, de los socios que tienen derechos sobre esta propiedad. Entonces, si hay uno de los socios que ya ocupó las 8.000 UF y el otro socio aún no ha ocupado nada, si la propiedad se vende y esta propiedad genera un mayor valor, el socio 1 va a tener que pagar un impuesto, que lo vamos a explicar inmediatamente, y el socio 2, como aún no ha utilizado este beneficio, va a poder gozar de la exención, ¿cierto?, de las 8.000 UF. Ahora, pregunta, cuando yo ya me consumí las 8.000 UF, Raúl, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es el impuesto que tengo que pagar? Bueno, la misma ley en el artículo 17 número 8 lo deja bien claro, ¿ya? Si yo, después de haber generado, ¿cierto?, mayores valores en la compra-venta de los bienes inmuebles, yo me consumí el 100% de las 8.000 UF, si yo estoy en ese caso, podría tributar, ¿cierto?, bajo una norma específica que está en el artículo 17 número 8, que se llama el impuesto de carácter de único. ¿Y qué significa eso? Eso significa que con un pago único sobre el diferencial que no me cubrieron las 8.000 UF, yo podría concurrir, ¿cierto?, con un pago único con una tasa de un 10% sobre ese valor que las 8.000 UF no me alcanzó a consumir, ¿ya? Por lo tanto, si uno lo analiza rápidamente, ¿cierto?, a marco general, un 10% sobre el diferencial de las ya consumidas 8.000 UF
es un impuesto, la verdad, bastante bajo en comparación con las otras alternativas que tenemos como régimen general, en el caso de la persona natural, que sería el impuesto global complementario, y si es un no domiciliado y no residente, estamos hablando de un 35% de impuesto adicional, ¿ya? Entonces sería muy bueno que quedara, ¿cierto? O que uno se acogiera, si es que ya te consumiste las 8.000 UF, el diferencial lo pagues con este impuesto de carácter de único, en donde ya se entendería extinguida toda obligación tributaria respecto a esos montos y a esos flujos, ¿ya? Así que gracias por la pregunta, Granos de Granada. Hay otra pregunta, M. Muñoz dice lo siguiente: al parcelar un terreno, un rol en varios roles, ¿se mantiene el beneficio? Es una excelente pregunta, M. Muñoz. Dentro del artículo 17 también, número 8, encontramos normas de control, ¿ya? Y hay un tema muy puntual respecto a la norma de control, que habla acerca de las subdivisiones o la venta de departamentos, ¿cierto? O a la construcción de bienes inmuebles y estructuración de departamentos, ¿ya? ¿Qué es lo que dice la norma? Si yo hoy día, persona natural, recuerden, siempre estamos bajo el marco de la persona natural, esto no aplica para empresas. Si yo soy hoy día, ¿cierto?, un inversionista que compro un terreno, lo tomo, ¿cierto?, lo subdivido, hago las servidumbres respectivas que me pide la ley para que me aprueben el proyecto en la Dirección de Obras Municipales, y yo en este momento aparcelo este terreno, ¿ya? La norma me dice que para poder utilizar el beneficio de las 8.000 UF, desde el momento de la recepción final, ¿cierto? Desde el momento en que yo ya tengo la parcelación hecha, me obtengo, la municipalidad me entrega el proyecto, voy al servicio de impuesto interno, pido los roles específicos por cada una de las parcelas, desde ese momento en adelante tienen que pasar 4 años, ¿ya? Ojo, 4 años para que yo después del 4.º año venda la propiedad, y al momento de vender esa propiedad, ese mayor valor que generó ese negocio, yo pueda acogerme a las 8.000 UF, o aparte de las 8.000 UF que me puedan ir quedando como stock, ¿cierto?, después de los descuentos de los años anteriores, ¿ya? Así que respecto al aparcelamiento de los terrenos hay que tener mucho ojo, porque existe una norma de control que me impide ocupar inmediatamente, ¿cierto?, el beneficio de las 8.000 UF si es que yo hice algún tipo de subdivisión dentro de este terreno, ¿ya? Así que mucho ojo. ¿Por qué? Porque si yo vendí antes de estos 4 años, en este caso específico, la norma me va a mandar, o me va a enviar, disculpen la expresión, me va a enviar directamente a la tributación general. ¿Y eso qué significa? Que el mayor valor va a pasar por mi global complementario. ¿Qué pasaría, ¿cierto?, si pasa por mi global complementario ese mayor valor? Vamos a entrar a esta tablita, ¿cierto?, que es como una escalerita, ¿cierto?, que en donde el impuesto es proporcional y no lineal, como en el caso particular, ¿cierto?, del impuesto a la renta, o el impuesto de carácter de único, que tiene este mismo beneficio, ¿ya? Así que ojo por ahí, inversionistas inmobiliarios. Ariel Soto pregunta lo siguiente: en el caso de bienes heredados, ¿cómo aplica este beneficio? ¿Es posible usarlo? Bueno, aquí hay un punto que la verdad es bien interesante conocer. Cuando nosotros, ¿cierto?, estamos enfrente, ¿cierto?, de un terreno que fue heredado, bueno, primeramente, ¿cierto?, el abogado que nos está asesorando en la parte de la compra, si es que yo soy el comprador, me está asesorando, tiene que ser muy bueno, ¿cierto?, en estudio de títulos. Eso es clave en este tipo de transacciones, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre si es que yo recibí una herencia y yo estoy vendiendo hoy día un bien heredado, ¿ya? Bueno, cuando falleció, ¿cierto?, en este caso particular, la persona que me heredó el bien inmueble, ese proceso que tuvo que haber sucedido desde, ¿cierto?, el fallecimiento de la persona, que pudo haber sido tu papá o tu mamá, ¿cierto?, o alguien que te dejó una herencia. En el momento del fallecimiento, ¿cierto?, hay un postproceso que se llama la posesión efectiva, ¿ya? Y esa posesión efectiva es el levantamiento de toda la masa de activos o de bienes, ¿cierto?, que tuvo o que tenía, ¿cierto?, hasta ese momento la persona que fallece, y de acuerdo a los parámetros de la ley, ¿cierto?, estos bienes son transferidos a sus líneas sucesoria, o hacia la sucesión, mejor dicho, ¿ya?
Entonces, la sucesión, si parte de la sucesión uno recibió un bien inmueble heredado, lo más probable es que si quien te heredó fue una persona natural, lo más probable es que el valor, ¿cierto?, de ese bien inmueble que te llegó a tu poder, ese bien inmueble pasó a costo tributario. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando pasa por este proceso de entrega por parte del Servicio de Impuesto Interno a la persona, el Servicio de Impuesto Interno para las posiciones efectivas lo que considera, en el caso de las propiedades, es el avalúo fiscal. Por lo tanto, te coloco un ejemplo. Suponte que la casa tenía 20 años y tú eres el único heredero. Te va a llegar una casa, ¿cierto?, que tiene 20 años de antigüedad, por lo tanto, uno inversionista inmobiliario, ¿qué es lo que piensa inmediatamente? Tengo mucha plusvalía. ¿Ya? O la casa tiene mucha plusvalía porque tiene muchos años, mucho tiempo, ¿ya? Tú vas a recibir esa casa en función al costo tributario. ¿Qué significa eso? En el valor en que tu papá, ¿cierto?, o tu mamá compró la casa en esos años, más un porcentaje de reajuste respecto a la variación de IPC, ¿ya? Disculpa, me equivoqué, vuelvo atrás. Se va a considerar el valor del avalúo fiscal de esa casa que te está transfiriendo, ¿cierto?, a través de este proceso de posesión efectiva y que va a llegar, ¿cierto?, a tu estructura de propiedad. No, lo que expliqué anteriormente era cómo se calcula el costo tributario, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Te va a llegar a ti, ¿cierto?, una casa, vas a pasar a ser dueño de una casa a través de un proceso de posesión efectiva y tu costo en ese momento, ¿cierto?, ¿cuál va a ser? El valor del avalúo fiscal. Tú tomas esta casa, ¿cierto?, y tú vas a buscarle algún destino económico si es que no utilizas la casa, obviamente, ¿ya? ¿Cuál puede ser el destino económico? El destino económico puede ser arrendamiento, buscar un arrendatario y dar en arrendamiento a la casa, o segundo, puedes enajenarla si es que quieres generar caja, flujo de efectivo o capital, ¿ya? Supongámonos que hoy día nosotros, ¿cierto?, necesitamos generar flujo y vendemos la casa, ¿ya? Raúl, ¿cuánto tengo que tributar? Bueno, Servicio de Impuesto Interno en esto es claro respecto a información y circulares que hay al respecto. ¿Y qué es lo que dice el servicio? Dice, mire, ustedes van a vender la casa a valor de mercado, ¿ya? Sea que lo vendan a valor de mercado o no, el servicio siempre tiene la facultad para llevarlo hacia allá, ¿ya? Eso punto número uno. Lo que usted puede rebajarle al concepto de ingreso, al concepto, ¿cierto?, del ingreso que usted está percibiendo, usted puede rebajarle el costo tributario que usted tiene, ¿cierto?, respecto de ese bien inmueble que está enajenando o que está vendiendo, ¿ya? Y en este caso, en el caso de las sucesiones, el costo tributario para los herederos que están enajenando una casa va a ser el valor en cual recibieron la sucesión. Recuerden, el avalúo fiscal, porque esto viene a través del proceso de sucesión, y este avalúo fiscal reajustado por los años en donde yo he tenido el bien inmueble. Y eso se va a computar como el costo de la propiedad. Ese costo se lo resto a la venta y si me quedó un valor positivo en esa operación, eso se va a llamar mayor valor o ganancia, ¿ya? Y esa ganancia, si nosotros esta venta, recordemos, se la hicimos a un no relacionado, esa ganancia yo voy a poder acogerlas a las 8.000 UF o aparte de las 8.000 UF que me vayan quedando si es que tuve operaciones de compra-venta anteriores, ¿cierto? Y tuve ganancias de capital, ¿ya? Así que ojo con ese detalle. Cuando yo soy una persona que vende una propiedad que heredé, lo más probable es que mi costo tributario sea pequeño, ¿ya? Así que ojo con eso. Chicos, si tienen preguntas, si tienen más preguntas, vayan colocándolas en el chat. Vamos a tratar de responder lo máximo posible. Mientras, como les digo, mientras vamos analizando un poquito este beneficio de las 8.000 UF, sus restricciones y estratégicamente cómo nos conviene también utilizarlo si es que yo estoy hoy día ya en una etapa avanzada o una etapa media, ¿cierto?, como inversionista inmobiliario, ¿ya? Así que eso por ese lado, ¿ya? Voy a tomar un poquito de agüita porque la verdad estoy medio seco, ¿ya? Un segundito. Bueno, hablemos un poco de las normas de control que ya en estricto rigor, ¿cierto?, las hemos ido tocando a medida que han ido naciendo las preguntas. Bueno, la primera norma de control en esto, querida comunidad, tienen que tener muy claro lo siguiente. Si yo compro una propiedad hoy día, ¿cierto?, y esta propiedad que compré hoy día la vendo antes de un año, ¿ya?, si es que esta operación me generó un mayor valor, esa operación está
grabada con régimen general. ¿Qué significa eso? Que no voy a poder ocupar las 8.000 UF, ¿ya? Entonces, Raúl, independiente que la utilidad haya sido pequeñita, sí. La norma en ese punto, ¿cierto? Nos invita, o mejor dicho, nos dice, ¿cierto? Que si usted compró una casa hoy día y la vendió antes de un año y hizo una ganancia de capital grande o una ganancia de la operación grande o baja, esa ganancia usted la va a tener que tributar sí o sí bajo régimen general, o sea, impuesto global complementario. ¿Qué significa eso? Que usted va a tener que sumar esta ganancia dentro de todas las ganancias, por así decirlo, ¿cierto?, que tuvo durante el año. Y en ese aspecto no tenemos otra forma de tributar esa operación, ¿ya? Entonces, primera norma de control, ojo, cuando yo compro una propiedad inmobiliaria y la vendo antes de un año. Si es que en esa operación gané dinero, tengo que pagar impuestos bajo norma o régimen general. Segunda norma de control. Si yo hice una compra de una parcela y hice subdivisión, la norma de control me dice que eso yo no lo puedo vender hasta 4 años después de la recepción final y del otorgamiento de los roles por parte de las entidades pertinentes, ¿ya? Por lo tanto, Raúl, me compré una parcela y la tengo abandonada hace 2 años. Ah, perfecto. Oye, Raúl, llegó una persona que me quiere hacer la subdivisión y quiere que hagamos un negocio. No hay problema, hágalo. Te subdividió la parcela, se demoró 1 año entre la subdivisión y entre los permisos municipales y sectoriales. Perfecto. Servicio de Impuesto Interno le otorgó rol a cada una de las parcelas el 3er año. Pregunta, ¿cuántos años tengo que tenerla a mi nombre como persona natural para poder ocupar el beneficio de las 8.000 UF? Tengo que tenerla 4 años. Ah, pero Raúl, ya la tengo hace 3. No. Tiene que tenerla hace 4 años a partir de la subdivisión en adelante. O sea, 1, 2, 3, 4. O sea, para poder ocupar el beneficio de las 8.000 UF, usted tiene que tener, ¿cierto?, desde el momento de la parcelación, 4 años siguiente a la venta o a la enajenación de las propiedades, ¿ya? Eso hay que tenerlo muy, muy en claro, ¿ya? ¿Qué pasa si yo vendo en el año 6, que para los efectos, ¿cierto?, sería el año 3, porque estuvo 3 años sin aparcelamiento? Usted tendría que pagar el impuesto bajo norma general, ¿ya? Norma general, impuesto global complementario. Y como estamos hablando de una parcelación, la verdad el impuesto va a ser demasiado alto, ¿ya? Tercera norma de control, la venta a relacionados. Aquí hay mucha información como para poder calcular, como para poder sacar, porque en relación la última reforma tributaria, esta ya la reforma de Sebastián Piñera, la verdad trató de considerar, ¿cierto?, a la estructura de relacionados, los metió a todos como dentro del saco, ¿ya? Entonces, todo lo que son, todas las cosas que se entienden relacionados van desde los parientes hasta la segunda línea consanguínea, aguas arriba y aguas abajo. O sea, estamos hablando hacia 2 generaciones nuestras hacia atrás, nuestros padres y nuestros abuelos, y 2 líneas consanguíneas hacia abajo, ¿cierto?, que serían nuestros hijos y también nuestros nietos, ¿ya? Entonces, aquí hay mucho cuando ocurre, ¿cierto?, que una persona quiere heredar en vida, ocupar, ¿cierto?, la figura de la enajenación, ¿ya? Para saltarse o tratar de no pasar por el impuesto a la herencia, ¿ya? Algo que no ocurre obviamente en nuestra empresa, ¿ya? Pero se los dejo solamente como dato, ¿ya? Entonces, para no pasar por el proceso de herencia, hay personas naturales, ¿cierto?, que deciden traspasarle sus propiedades a sus hijos o traspasarle sus propiedades a sus nietos, ¿ya? Y como les decía, esta norma, la norma de las 8.000 UF o el artículo 17 número 8, es un beneficio que solamente puedo aplicar siempre y cuando no infrinja las normas de control, ¿ya? La norma de control de vender antes de un año, la norma de control si es que subdividí antes de 4 años, y la norma de relacionados en el caso de líneas consanguíneas. Pamela Fuente ahí me dice yernos. Sí, yernos no se entiende, podría no entenderse relacionado de forma consanguínea, pero
yo entendería que no caería dentro de esta restricción, ¿ya? Dentro de la restricción que caen son línea consanguínea, 2 generaciones hacia arriba, 2 generaciones hacia abajo, y desde el punto de vista corporativo, si es que la persona participa en la empresa receptora que va a adquirir los bienes inmuebles, ¿ya? Pero siguiendo un poquito el ejemplo, como les decía, hay personas que deciden heredar en vida y a través de ello ocupan la figura, ¿cierto?, de la enajenación. Si yo soy hoy día un abuelo y le enajeno a mi nieto, obviamente, si le estoy traspasando una propiedad inmobiliaria que yo tengo hace muchos años, esa propiedad inmobiliaria va a tener sí o sí una plusvalía ganada de manera importante, ¿ya? Y esa plusvalía puede que no se refleje en la escritura de compraventa o en la escritura de cesión o de enajenación como se haya hecho el traspaso, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Lo siguiente: cuando yo le vendo a un relacionado, al solo hecho de venderle a este relacionado, infrinjo la norma de control, y al infringir la norma de control, mi sistema de tributación cambia de este beneficio que yo tengo en el artículo 17 número 8 y me traslado netamente a la tributación general, ¿ya? Entonces, colocar mucho ojo respecto de este caso. ¿Por qué? Porque en este caso específico, como les digo, si es que yo le vendo a una segunda línea, a un segundo grado consanguíneo particular mío, yo perdería inmediatamente el beneficio de las 8.000, pero me traslado, ¿cierto?, al mundo de norma general, que sería impuesto global complementario. Recuerden, progresivo, crece, ¿ya? Esta escalerita. Ahora, ¿qué es lo que ocurre ahí? Si es que en la compra-venta yo valoricé el valor o el terreno a un precio muy bajo, ¿cierto?, en comparación a su valor normal o a su valor corriente en plaza, el Servicio de Impuesto Interno tiene la capacidad y la autonomía, citando el artículo 64 del Código Tributario, que es el artículo, ¿cierto?, que el que más nosotros como tributarios le colocamos un poco de atención y subrayamos un poco el tema. El artículo 64 le da todas las facultades en vista al Servicio de Impuesto Interno, con la autonomía necesaria para que él haga una tasación respecto de esta transacción. Por lo tanto, puede detectar, ¿cierto?, que el valor que quizás le dio nuestro asesor, nuestro abogado, o que nos haya ayudado en este proceso de enajenación, quizás pudo haber estado por bajo el valor, ¿cierto?, del valor normal de mercado en una transacción libre, ¿cierto?, no relacionada, ¿ya? Servicio de Impuesto Interno, en este caso específico, no va a cuestionar el sentido, ¿cierto?, de que le estamos vendiendo a un hijo, a un nieto. En este caso, ¿qué es lo que va a decir? Va a decir, oiga, el valor de mercado son 1.000 y usted lo está vendiendo en 200. Esos 800 de diferencia, yo tengo la facultad para tasarlo a usted con impuestos, y usted está vendiendo algo más barato respecto, ¿cierto?, de su valor corriente en plaza. Entonces, el diferencial que se produzca en esta suma y resta es el valor, ¿cierto?, que va a llegar al global complementario de la persona que está vendiendo y que está enajenando el bien, y como no tiene derecho a las 8.000 UF, eso va a ingresar inmediatamente a su global complementario y va a ser, ¿cierto?, que pague los impuestos correspondientes al tramo en el cual se encuentra, ¿ya? Así que mucho ojo con las normas de control, mucho ojo con las normas de aplicación, y cuando uno, ¿cierto?, ya necesita, ¿cierto?, desarrollar algún tipo de planificación tributaria o optimización tributaria, es muy bueno, ¿cierto?, que logren encontrar a un asesor que los ayude en esto, porque la verdad la ley tiene muchas cosas que a veces hasta nosotros mismos se nos pasan, ¿ya? Así que recordemos, normas de control, tenemos la número 1, ventas de un año. Norma de control número 2, si es que yo hago una subdivisión, no puedo vender antes de 4 años post subdivisión. Norma de control número 3, ¿qué pasa con los relacionados? Si yo le vendo a un relacionado. Me he encontrado también en la práctica con varios casos en que una persona me dice, oye Raúl, mira, me quiero reorganizar de forma tributaria, tengo 5 casas o tengo 5 departamentos, ¿cierto?, y los quiero ingresar a una inmobiliaria. Quiero constituir una sociedad por acciones, quiero constituir una sociedad limitada inmobiliaria, y quiero trasladar todo mi patrimonio, que hoy día lo tengo como persona natural, lo quiero trasladar a esta sociedad para que sea la sociedad la que tribute y la que genere en los próximos años, ¿cierto?, la carga tributaria. Bueno, si yo participo dentro de esa empresa,
¿cierto? Si yo participo dentro de esa empresa o una segunda línea consanguínea participa dentro de esta empresa, independiente de los sabores, sociedad por acciones, IRL, sociedad limitada, bueno, IRL debería ser la misma persona, sociedad por acciones, sociedad anónima, da lo mismo los sabores. Si usted participa o una segunda línea consanguínea suya participa en esta sociedad, al momento de enajenar el bien desde su persona natural hacia la sociedad, ya sea como un aporte de capital, como una compra-venta, ¿cierto? O como otras figuras que existen dentro del ordenamiento jurídico, esa operación usted la está haciendo con un relacionado. Y si la está haciendo con un relacionado, también entran a jugar y a participar las normas de relación. Y con eso, ¿qué es lo que ocurre? Volvemos nuevamente, ¿cierto?, a perder este beneficio o el uso del beneficio. Ahora, eso no significa que se me extinga el beneficio de las 8.000. Lo que pasa es que en esta operación no pude utilizarlo, ¿ya? Pero si hago una operación futura, yo lo hice, una operación futura, yo genero un mayor valor y no se lo vendí a un relacionado, ¿puedo ocupar las 8.000 UF? Sí, puedo ocuparlas sin ningún problema, ¿ya? Pero la transacción al relacionado, lo que hace, ¿cierto?, la ley es restringir que esa utilidad o esa ganancia usted la pueda utilizar contra el beneficio que tiene en el artículo 17, número 8, ¿ya? Hay otro punto que también quiero traer a colación y compartirlo con ustedes, que también me llega mucho, ¿cierto?, como consulta frecuente o recurrente, y obedece un poquito a lo siguiente. Raúl, la ley dice que si yo vendo, si yo vendo, no tengo que constituir habitualidad en la venta. Bueno, las normas de habitualidad respecto a la última reforma tributaria también, bueno, se excluyeron. Ahora ya las normas de habitualidad no se consideran para computar, ¿cierto?, la enajenación de bienes raíces en esta figura, en la figura de persona, sino más bien se necesita conocer el espíritu del giro del negocio, o el espíritu, ¿cierto?, de como cuando una persona compra el bien, ¿con qué espíritu lo compró? ¿Lo compró con el espíritu de comprarlo y hacer una inversión de largo plazo? ¿O lo compra con un espíritu de comprar y vender propiedades? ¿Ya? Porque son dos cosas distintas. La ley te grava un giro o una forma de negocio, que es este concepto de compra y venta de propiedades. La ley te lo grava con impuestos de primera categoría. En cambio, cuando tú compras como inversionista inmobiliario y tu intención es sostener la renta durante el tiempo y los años, la ley no te grava con impuestos de primera categoría, sino te grava con impuesto global complementario, y puedes utilizar este beneficio, ¿ya? Entonces, ¿dónde está la pregunta? ¿O dónde están los casos? Me preguntan, Raúl, ¿qué pasa si yo tengo 10 propiedades y las 10 propiedades las vendo en un año, o las vendo todas dentro de un año? ¿Ya? Esa es la pregunta. Entonces, la respuesta que nosotros debemos decirle, ¿cierto?, es lo primero. Bueno, existe la norma de control. Si usted compró estas propiedades antes de un año, está frito, no puede ocupar las 8.000 UF. Si usted estas 10 propiedades las compró y ya tienen más de un año en su poder, usted tiene que, de una u otra manera, ¿cierto?, tratar de explicar por qué las está vendiendo todas, ¿ya? Entonces, cuando usted compra estas 10 propiedades, lo más probable es que usted lo hace con la intención, ¿cierto?, con la intención de poder desarrollar un patrimonio inmobiliario que le permita en el largo plazo, ¿cierto?, resolver esta problemática que tenemos, ¿cierto?, todas las personas en el mundo, que se llama la libertad financiera, ¿ya? Que en estricto rigor, ¿cierto?, es cambiar flujos operativos que me consumen tiempo por ingresos pasivos que en el día de mañana, ¿cierto?, me permitan poder mejorar mi calidad de vida a largo plazo, ¿ya? Si ese es el caso personal de ustedes compraron las 10 propiedades para renta futura, pero por un tema muy puntual tuvieron que vender las 10 propiedades dentro de un año, pero ojo, estas 10 propiedades en su poder ya tienen más de un año, ¿ya? Esa operación se consideraría una operación no habitual, ¿ya? ¿Por qué? Porque el espíritu con el cual usted compró las propiedades prima, ¿cierto?, por sobre el giro natural del negocio que el Servicio de Impuesto Interno pueda presumir, ¿ya? Entonces, Raúl, y cuando yo vendí estas 10 propiedades generé un mayor valor de 9.000 UF. Perfecto, usted si genera un mayor valor de 9.000 UF en esa operación, usted va a poder ocupar las 8.000, ¿cierto?, que tiene de exención,
y le van a quedar afuera solo 1000 UF. Y esas 1000 UF usted va a pagar esta tasa del 10% que hablamos recién, que es la tasa de impuesto de carácter de único, ¿ya? Por lo tanto, aunque venda las 10 propiedades en un año calendario, el Servicio de Impuesto Interno no podría presumir habitualidad, ¿ya? Porque el espíritu con el cual usted adquirió las 10 propiedades no fue comprar y vender. Por lo tanto, usted no es un negociante, usted es un inversionista. Y las normas del inversionista radican, ¿cierto?, dentro de este concepto de presunción de negocio, ¿ya? Así que no tengan problemas si es que tengan en algún momento que vender parte de su propiedad inmobiliaria y estas sean más de una, pueden ser 2 o 3 propiedades inmobiliarias, pueden venderlas sin problemas dentro de un año. Ojo, siempre y cuando en su poder ya hayan estado más de un año, ¿ya? Así que eso por ese lado. Comunidad, nos quedan 15 minutitos para terminar el live. Preguntas, abramos un marco de preguntas. Creo que más o menos el beneficio de las 8000 UF ya lo tocamos, ¿cierto? De manera operativa, ¿cierto? Con casos más o menos prácticos. Nos falta la pizarrita, ese es un compromiso que vamos a traer, ¿cierto? En las próximas semanas, tratar de tener una pizarra, ¿cierto? Para ahora ir dibujando toda la parte ya más numérica, ¿cierto? Que para muchas personas, especialmente para mí, se me torna mucho más explicativo verlo con números, ¿ya? Pero si tienen alguna pregunta, duda, consulta en el chat, pueden hacerlo antes de que se nos vayan estos 15 minutitos, ¿cierto? Que nos quedan del live, ¿ya? Yo por mientras voy a tomar un vasito de agüita mientras ustedes mandan sus preguntas. Wow, parece que no hay preguntas. Si no hay preguntas, vamos a dejar el live hasta aquí. Espero que le haya servido la información. Bueno, todo esto nosotros lo estamos subiendo en nuestras redes, en Baja Tus Impuestos en YouTube. Queda también, ¿cierto?, en IGTV. Parece que por ahí está la nomenclatura. Queda también dentro, ¿cierto?, de Instagram, en la página de Baja Tus Impuestos. Espero que les haya servido la información. Es un tema, la verdad, mucho más amplio que esto, pero traté de sintetizarlo en los casos prácticos, en las preguntas que nos llegan día a día acá en la consultora, y un poco la idea, como les digo siempre, es tratar de ir conociendo cuáles son los beneficios que tenemos arriba de la mesa, mirados desde el punto de vista de la inversión inmobiliaria, ¿ya? Así que los invito cordialmente a seguirnos, están nuestras redes arriba. Y bueno, por este lado yo me despido, vamos a irnos a la casa a tomar oncecita porque todavía estamos en la oficina. Así que les mando un abrazo, les doy muchas gracias por su tiempo. Si tienen dudas, consultas por interno, no hay problema, ahí podemos responder. Y nos vemos el próximo martes. En la semana les vamos a comentar cuál es el tema de la conversación del próximo martes, ¿ya? Así que un abrazo a todos, que tengan linda tarde y un abrazo gigante para cada uno de ustedes. Saludos.